Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de endoscopía mensual y a continuación le doy la palabra al presidente, el doctor Ángel Andrés Reyes Dorantes. Bienvenidos. Doctor Zamorano, muchísimas gracias. Muy estimados socios, muy estimado auditorio que nos acompaña esta noche, bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, que este día vamos a tener un tema muy interesante con el doctor Michel Calais y dos expertos nacionales pues ampliamente reconocidos. Y así es que para que presente esta sesión, pues le cedo la palabra a la doctora Ángela Saúl, nuestra coordinadora de sesiones. Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión. Tengo el gusto de presentarles a nuestros profesores nacionales e internacionales. Hoy contamos con la presencia del doctor Michel Calais. Él es un experto internacional en el tratamiento endoscópico de la calasia. Es director clínico de gastroenterología, jefe de endoscopía y director del programa de páncreas en el Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson en la Universidad Estatal de Nueva Jersey. El día de hoy, el doctor Calais nos hablará del manejo actual de la calasia y trastornos espásticos del esófago. De igual forma, tenemos la presencia de dos profesores internacionales, de profesores nacionales. El doctor Eduardo Torices Escalante, miembro del Hospital Regional 1 de Octubre, y el doctor Óscar Víctor Hernández Mondragón, miembro del Departamento de Endoscopía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Esperamos que la sesión sea de su agrado. Buenas noches, yo soy el doctor Calais. Es un honor verdaderamente para mí de hablar para AMEG sobre acalasia. Y lo que vamos a hablar hoy es del manejo endoscópico de la acalasia. Vamos a focalizar esta presentación sobre este tópico. Y para empezar voy a darle un caso que hicimos hace algunos años ahora y que demuestra verdaderamente el cambio que podemos ofrecer a los pacientes que tenía acalasia. Es un paciente de 25 años que venía a vernos con una disfagia muy importante. No tiene ningún problema medical relacionado a otra cosa. Y cuando uno hace su ECOG score, tenía un score muy alto, con 3 de disfagia, 3 de regurgitación, 3 de dolor de pecho y 3 de pérdida de peso. Y la manometría de alta resolución ha confirmado una acalasia tipo 2. Y entonces lo que es importante en este paciente es de entender qué tipo de manejo podemos ofrecer. En este caso, estamos utilizando una aguja de Erbi, la multipurpose knife, que permite de inyectar, de coagular y de cortar. Entonces, ahora estamos inyectando, creando una bola. La bola va a permitirnos de abrir de manera saludable la pared del esófago, para facilitar entonces la entrada. Entonces, poco a poco, estamos haciendo un abierto de esta inyección de la mucosa. Ya podemos ver a través la ventana que estamos a punto de crear aquí, el músculo. El músculo es color salmón y entonces vamos a inyectar para tratar de separar de manera más fuerte la muscularis del epitelio. Entonces inyectando y poco a poco vamos a cortar y verdaderamente crear un tercer espacio entre la muscularis y el epitelio y vamos a entrar a ese túnel y avanzar poco a poco en ese túnel. Podemos ver que en el abordaje anterior que tenemos aquí, la muscularis está frente de nosotros, que es diferente del abordaje posterior donde la muscularis está atrás. Y entonces, poco a poco estamos cortando, creando un espacio. Y cuando terminamos este espacio y crucemos en el estómago, vamos a regresar al top del túnel y vamos a cortar la muscularis. La primera parte de la miotomía es importante de ofrecer una miotomía selectiva de la capa circular. Entonces estamos cortando la capa circular aquí, dejando la capa longitudinal intacta hasta la parte la más distal del esófago, donde
allá podemos ofrecer una miotomía completa. Podemos ver aquí la diferencia entre las fibras longitudinal con la fibras circular. Podemos aquí ver abajo la fibra circular y aquí de manera más posterior la parte más anterior, disculpe, la muscularis longitudinal. Entonces vamos a seguir hasta la parte más distal del esófago, donde llegamos cruzando en el estómago. Y aquí es importante en la parte más distal de hacer realmente una miotomía completa, porque tenemos que cortar el esfínctero. Entonces estamos cortando el esfínctero completamente y podemos ver aquí el peritoneo aquí a la 1 de la tarde. Eso es bueno, eso significa que la miotomía es completa. Es algo muy importante de tener esta imagen de una miotomía completa cuando uno está en lugar del esfínter. Entonces, el próximo paso fue de limpiar el túnel, hacer una inyección de gentamicina y después cerrar el túnel con hemoclip aquí, para evitar cualquier fuga de contraste y de alimentos en el futuro en el mediastino. Entonces, acabemos de terminar la video. Y sabemos que hay muchas maneras de describir el POM, pero la cosa más importante es de regresar a la definición, la más fuerte de la acalasia. La acalasia es una enfermedad de motilidad del esófago, es una enfermedad espástica que tiene una relaxación incompleta del esfínctero inferior, una tonicidad del esfínctero inferior más importante y una reducción del peristaltismo del esófago o desaparición completa. Los tratamientos que tenemos no son tan buenos. Los nitratos, los médicos para bloquear el canal de calcio y todo, no dan una respuesta muy buena. La inyección de Botox es horrible. Solamente da una mejoración sintomática temporal, pero va a dar una cicatrización horrible. Entonces, en mi práctica decidí de abandonar completamente la inyección de Botox. Y necesita también muchas sesiones. No es tan eficiente como la dietación. La dietación es una manera utilizada con los japoneses como técnica de temporizar los síntomas de la acalasia y el tratamiento. Entonces, gente que no puede tener una miotomía directamente porque tiene problema familiar o quiere algo rápido para comer algo antes de la operación, una dietación puede ayudar y tiene una eficiencia de 50%. Y después tenemos la miotomía. La miotomía podemos hacerlo con cirugía o podemos hacerlo con la técnica de POEM. Eso es la clasificación utilizando la manometría de alta resolución de los diferentes tipos de acalasia que tenemos. Es la clasificación de Chicago. Es importante en la clínica, en la consulta, de tener una manera eficiente de ver la mejoración sintomática del paciente. Y la manera la más fácil de hacerlo es de utilizar la escala de Eckert, que permite de ver cómo es la disfagia, la regurgitación, el dolor del pecho, que ha perdido el peso y todo. Entonces es algo muy importante de seguir con este tipo de manera de ver si hay respuesta. Por ejemplo, para asegurar que el paciente está respondiendo de manera buena a esta técnica, uno tiene que hacer el ECAT score antes de la miotomía y después de la miotomía. El gold standard fue antes la miotomía de Eller. Antes la hicieron con laparotomía, después con toracotomía. Y ahora se hace con laparoscopía y generalmente con fondoplicación. El éxito es entre 85 al 90% de los casos. La técnica de POEM fue algo que ha nacido en la cabeza de Inoue. Inoue estaba muy desesperado de tener
que hacer una miotomía de afuera, luchando contra lo externo. Entonces, para él, para tener una miotomía más fuerte, para él el concepto fue de hacerlo de adentro, de la luz hasta la pared del estómago. Y entonces decidí, utilizando una técnica de ISD, de crear un espacio, el famoso tercer espacio, entre el epitelio y las musculares. Está inyectando y después disectando, creando un espacio que va a permitirlo después de regresar al top de su túnel y de hacer una miotomía. La cosa la más importante que ha demostrado los japoneses es que tenemos que utilizar para todas estas técnicas el CO2. El CO2 se resolva 150 más rápidamente que el aire. Entonces el riesgo de barotrauma, de neumotórax, etc. es reducido. Los chinos han tratado de hacer miotomía endoscópica utilizando aire y tenía verdaderamente un rato de 30% de neumotórax. Utilizaron un endoscopio de 9.9 milímetros, utilizaron un sobretubo si el esófago es tortuoso y claramente una cosa que es importante es de ofrecer al paciente un CAP durante el procedimiento. Instrumentos que utiliza Inoue fue la Triangular Tip Knife, que permite de coagular, de cortar, pero desafortunadamente no permite de inyectar. Entonces, Inoue estaba obligado de inyectar, cambiar de instrumento, cortar, etcétera, etcétera. Para los vasos grandes, es importante utilizar el Coag Grasper. Para cerrar, claramente el clip. Entonces, hay muchos clips, los clips de Olympus, los clips de Boston, a otra compañía de China, etcétera. La cosa la más importante es de tratar de utilizar clip que puede girar. Pues si el clip no gira, es más difícil de hacer la cerración del túnel. Esos son los settings de Inoue, efecto 2, 50 watts, Endocut 2. Para la coagulación, efecto 5, 80 watts, algo muy importante de utilizar para cuando uno está haciendo un tratamiento de los vasos grandes. Cuando uno está mirando los datos que tenemos sobre POEM, se da cuenta que los datos los más importantes son de China. En China verdaderamente ha hecho ahora más de 1000 de pacientes, etc. En Japón después, pero verdaderamente en Estados Unidos no hay muchos centros hasta ahora. Hay algunos centros en Nueva York, hay el centro de Stavros, nuestro centro aquí en Robert Wood Johnson. Ahora tenemos el centro el más importante haciendo POEM en el estado de New Jersey, de Nueva York y de Pensilvania. Y entonces, cuando uno mira todos estos series grandes, se da cuenta que los efectos secundarios son muy raros. Los efectos secundarios, los más peligrosos, como pérdida de sangre, neumotórax, etc., son rarísimos. Pero hay otras cosas que pueden pasar, como por ejemplo una perforación de la mucosa y una retención de CO2. Entonces, la retención de CO2 no es un problema si uno de manera sistemáticamente ofrece al paciente una decompresión del peritoneo. 30 a 40% de nuestro paciente, a un momento u otro, durante el procedimiento, va a necesitar una decompresión del peritoneo. Uno no tiene que tener ningún miedo de hacerlo. Eso verdaderamente facilita el procedimiento y salva vidas. ¿Cuáles son los instrumentos que podemos utilizar para confirmar la eficiencia del tratamiento? La manometría, pero es difícil de hacer manometría después, pero se puede hacer. También uno puede hacer un esofagograma después de checar el paciente con su Eckhart Score. Y finalmente hay una técnica que se llama el endoflip, que verdaderamente permite de tener una idea de la compliancia del esfínter inferior. Podemos ver la diferencia entre un paciente aquí que tenía un POEM clásico, una caída clásico, y después como la distensibilidad se mejoró cuando uno ha ofrecido al paciente un POEM. Entonces, verdaderamente,
El endoflip podemos caracterizarlo con la manometría del pobre. Es más rápido, es más barato y entonces se puede hacerlo durante la endoscopía. No necesita la participación del paciente. Es mi instrumento favorito para los niños chiquitos que no tienen ninguna capacidad de ser compliente durante la manometría. Hacía algunas semanas ahora hicimos un chico de 3 años, imposible de hacer manometría claramente, entonces decidimos de confirmar el diagnóstico con un endoflip y después el POEM, la distensibilidad se mejoró de manera dramática. ¿Cómo se compara POEM a Eller? Cuando uno compara POEM a Eller, verdaderamente todos los papeles han demostrado la misma cosa. Menos tiempo, menos pérdida de sangre, una miotomía más larga generalmente, aunque en el primer estudio no fue significativa, y regresar al trabajo de manera más rápida. Es algo muy interesante en Estados Unidos donde está tratando de verdaderamente sacar al paciente afuera del hospital antes que él llegue. Así, aquí también un otro estudio de China que demuestra la misma cosa, menos pérdida de sangre, menos tiempo y el paciente saliendo del hospital muy rápidamente. Entonces, cuando uno compara a POEM a Eller, es más barato, especialmente si uno lo hace en endoscopía. Es una opción cuando Eller no funciona. El Eller es en miotomía anterior. Entonces uno puede ofrecer un POEM posterior, ¿ok? Para salvar al paciente y mejorar sus síntomas. El POEM es también más fisiológico. Permite de dejar las fibras del diafragma que está cerca del esófago completamente intacta. Tal vez hay menos reflujo. El reflujo que tenemos en nuestra institución es acerca de 15%. Entonces, verdaderamente está cambiando nuestra manera de pensar a cómo ofrecer POE a los pacientes, porque tal vez va a ser el próximo gold standard. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un POM y no funciona? Hablando con Inoue, decidimos de participar a su estudio y confirmar que entonces se puede hacer un POM del otro lado. Si uno ofrece un POM anterior, puede ofrecer un POM posterior, y si uno ofrece un POM posterior, puede ofrecer un POM anterior. Eso fue un estudio muy interesante de colaboración con muchos centros, algunos centros aquí de México. Entonces fue algo muy importante de publicarlo para confirmar los datos. Tenemos que recordar que Latinoamérica es un lugar muy especial. Hay la enfermedad de Chagas. Y entonces para mí Latinoamérica es un diente durmiente, porque hay muchos casos de acalasia que están relacionados a la enfermedad de Chagas. Y típicamente es más difícil de hacer un POEM, pero es súper eficiente de ofrecer un POEM a ese tipo de pacientes. El primer POEM que lo hicieron en Brasil fue con el profesor Sakai, aquí, haciendo un POEM. Ahora el doctor Dumura lo está haciendo. Eso fue en mi visita en Colombia, el primer POEM que hicimos cuando me fui a Colombia en 2013. Aquí en México, durante el curso nacional, fue un honor, un placer de hacer uno de los primeros POEM. Aquí en Argentina, donde tuvimos que regresar a la sala de operación porque en Argentina es difícil de hacer este tipo de procedimientos en la endoscopía, pero estamos cambiando, gracias a Dios, la manera de pensar. Y como estaba diciendo, este gigante dormiente que es Latinoamérica está dependiente verdaderamente de, primero, la posibilidad de hacer POEM de manera más fácilmente en la sala de endoscopía, porque es más barato, de utilizar un tipo de endoscopio preciso. Entonces tenemos que recordar que hay muchos lugares en Latinoamérica que tiene Pentax, no tiene más Olympus. Es algo importante de recordar que la salida de la aguja con Pentax es posterior. Entonces es perfecto para ofrecer un POEM posterior, pero no es fácil hacer un POEM anterior. Es crucial de asegurar la posibilidad de tener CO2. Y claramente la formación es algo crucial. Yo estoy pasando mucho tiempo en Latinoamérica tratar de
de colaborar, de enseñar POEM y tener más datos juntos para publicar y tener y seguir adelante con este procedimiento maravilloso. En Estados Unidos, nuestra manera de trabajar aquí es mi ex fellow. Nosotros trabajamos como Inoue atrás del paciente para hacer la dirección del esófago. Utilizamos esta técnica de la coherencia de tomografía para ver dónde son los vasos, dónde el músculo está más fuerte para ofrecer un POM anterior o posterior, dependiente no solamente de cómo importante el músculo anterior o posterior es, pero también dónde están los vasos. Aquí podemos ver la diferencia a la izquierda entre una magnificación de un esófago normal comparado a la derecha con un esófago de acalasia, con un epitelio muy importante aquí inflamado, con muchos vasos y una capa circular muy fuerte. También aquí podemos ver la capa longitudinal. Cuando uno estaba hablando de Latinoamérica, es importante de recordar estos papeles que acabamos de publicar en JCG, el Journal de Gastrointestinal Endoscopy. Y entonces aquí fue una colaboración tremenda entre todos los países latinos donde fuimos. Aquí tenemos México, tenemos Brasil, Nicaragua, Ecuador y también tenemos Venezuela con Alberto Batista. Y podemos ver aquí que los datos son muy interesantes. No solamente el paciente está respondiendo al tratamiento, pero la respuesta fue dramática. El último papel que estamos a punto ahora de publicar está demostrando que no solamente es eficiente, pero la eficiencia de POEM es más tremenda en los pacientes que tenían Chagas disease. ¿Cómo uno empieza a hacer POEM? Primero, uno tiene que trabajar ex vivo. Yo aconsejo de tener la maestría de ESD antes de empezar a hacer POEM. Es muy importante de entender la técnica de tunelización, de hidrodisección, antes de verdaderamente hacer POEM. Después tenemos que hacer casos en vivo. Aquí es un laboratorio que hicimos en Nueva York hace algunos años con los colombianos. Y muy importante, los primeros casos tenemos que hacerlo con un proctor. Nosotros utilizamos Inoue. Yo tuve el honor y el placer de preguntar a mi maestro Inoue. Después de ir a Japón y pasar muchas semanas con él, yo pregunté de venir y hicimos 5 casos juntos hace ahora 6 años. Entonces, POEM es una opción atractiva para tratar la acalasia. Necesita una formación dedicada. Es claramente una alternativa a la miotomía de Heller. Es más barato que Heller si está haciendo una endoscopía. Todavía estamos esperando los resultados de estudios randomizados controlados para comparar su eficiencia y también su salud. Aquí es la foto de uno de nuestros cursos de formación que hicimos en México, en Santander, con el profesor Carames. Tenemos una otra formación ahora en junio. Los invitamos a venir con nosotros el 21 y 22 de junio de 2019 en Santander Hospital en Reynosa, donde vamos a tener también una formación no solamente de POEM, pero también de ESD y de sutura endoscópica para aprender a hacer la manga endoscópica. Muchas gracias para su atención. Fue verdaderamente un honor de ofrecer esta charla y espero recibir muchas preguntas y muchos comentarios sobre mi email a mkale@gmail.com. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Calé. Bueno, pues buenas noches a todos los asistentes. Este va a ser el momento de las preguntas y respuestas. Una de las primeras preguntas que quisiera hacerle a nuestro invitado, el doctor Torices, es ¿cuál es la experiencia de POEM que se tiene en México? ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Buenas noches. Bueno, la experiencia que nosotros tenemos hasta ahorita en el Instituto
de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, ahí en nuestro hospital, en el Hospital Regional 1 de Octubre. Llevamos 79 casos realizados hasta el momento. Los resultados que hemos tenido han sido hasta el momento muy buenos, no hemos tenido ninguna complicación. Obviamente al principio nos preocupaba ver los pacientes que tuvieran neumotórax o neumoperitoneo, y que generalmente se resolvía en forma espontánea y que no tenía ninguna consecuencias. Yo sé que, por ejemplo, tú ahí en el Seguro Social, en el Centro Médico Nacional, han tenido ya un número mucho más grande de estos casos con muy buenos resultados igualmente. Sí, efectivamente, bueno, pues ya ahorita vamos aproximadamente 160 casos realizados en estos últimos 6 años desde que se inició el programa, y bueno, la experiencia también ha sido bastante satisfactoria, aunque el camino no ha sido fácil. Evidentemente hay una parte, probablemente se pueda mencionar como oscura del POEM, y que tiene que ver con la aceptación de este procedimiento ante algo que tradicionalmente era quirúrgico. Hay muchas condiciones que evidentemente el gastroenterólogo convencional no está acostumbrado a tratar, como lo es el concepto del tercer espacio, como lo es, por ejemplo, la identificación de diferentes estructuras, y que clásicamente lo que es el esófago, lo que es mediastino, y las complicaciones que tradicionalmente se han reportado en el tiempo habían limitado a todos los médicos a hacer procedimientos muy invasivos en lo que es esófago. Entonces el POEM actualmente considero que sí ha sido un cambio trascendental, no solamente por la eficacia que ha demostrado, sino también por la seguridad que tiene actualmente en nuestro medio. Invitamos a la audiencia que está viéndonos por internet que nos manden preguntas. Aquí solo tenemos ahorita una pregunta que nos mencionan que si habrá necesidad de realizar una funduplicatura post-POEM. ¿Tú qué opinas? Bueno, uno de los el talón de Aquiles del POEM que clásicamente se ha mencionado durante los diferentes trabajos es el reflujo posterior al procedimiento. Efectivamente tenemos 3 maneras de manejar el reflujo. Primero, de evidenciarlo. Una forma es la manera clínica, a través de cuestionarios validados para reflujo. Sin embargo, aparentemente el cuestionario para reflujo es un cuestionario para la enfermedad general por reflujo que se utiliza en pacientes normales que presentan la enfermedad, y no para pacientes que tienen POEM y pacientes que tienen la acalasia, que aparentemente tienen una sensibilidad diferente y características distintas. En ese sentido, prácticamente existe entre un 10 y un 15% de las personas que aún después de haberles hecho el procedimiento y que tienen una pH-metría, que es el estándar de oro para valorar el reflujo, positiva, presentan síntomas de reflujo. Y finalmente, lo que es evidentemente el tratamiento para ellos es con inhibidor de bomba de protones, y no se ha visto que exista ninguna complicación aún utilizándolo a dosis simple. Entonces, la pregunta específica es si tendríamos que hacerles alguna funduplicatura posterior al procedimiento. Yo creo que es un número mínimo de pacientes los que serán candidatos a esto. También ya tenemos una funduplicatura o un intento de funduplicatura endoscópica actualmente desarrollado por el doctor Inoue. Consideramos que eso apenas se está validando, por lo tanto, evidentemente la recomendación en este momento no sería para todos los casos, pero sí consideramos que de ese 50% a 60% de personas que tienen reflujo posterior al procedimiento por pH-metría, solamente un 15% llegan a tener algún grado de esofagitis. Entonces, y de esos probablemente el 80% esofagitis grado A, y serían los que probablemente se recomendaría dar tratamiento con IVP. Sí, el punto del reflujo gastroesofágico ha sido uno de los temas más controvertidos pues en contra del POEM, porque siempre existe esa duda si el paciente que se le realiza un POEM va a tener reflujo. Ya el doctor Michel Calais en su exposición mencionó que una de las ventajas del POEM es que no se hace una
pues por así decirlo, destrucción de la anatomía de esa región, como se realiza en el Heller laparoscópico o en el Heller abierto, donde al destruir o disecar esta zona, pues nosotros estamos eliminando algunos mecanismos de antirreflujo, y en el POEM no, ¿verdad? Y además ahora se sabe que el POEM podemos dirigir nosotros mejor nuestra miotomía para tratar de evitar de lesionar esas fibras oblicuas que forman el cabestrillo muscular a nivel del cardias, que al tratar de conservar esta zona, bueno, eso nos puede condicionar menos reflujo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casuística hemos visto un pocos casos, tenemos un 6% de pacientes con reflujo, que es muy poco realmente. Uno de ellos ha respondido muy bien con los IBPs, no sin necesidad de hacerle más otra cosa. Otro sí tuvo una esofagitis más severa, a la cual pues también ya incluso hicimos una mucosectomía antirreflujo, como la describe el doctor Inoue, el tipo ARMS, que sus siglas son Anti-Reflux Mucosectomy Resection, para tratar de evitarlo, y observamos que sí disminuyó muchísimo su sintomatología. Entonces quizás esa sea una de las opciones. Ahora, en cuanto a las indicaciones del POEM, yo siento o creemos que, bueno, en algunos pacientes está muy bien indicado, en otros no, y en algunos estará indicado mejor la cirugía laparoscópica, y en algunos pacientes se puede usar cualquiera de los dos procedimientos, la laparoscopía o el POEM. ¿En qué pacientes usar POEM? Por ejemplo, aquellos pacientes que no tienen hernia hiatal, por ejemplo. Si el paciente tiene una hernia hiatal, pues habrá que hacerle una funduplicatura, entonces mejor hacerle un Heller por laparoscopía. En un paciente que ha tenido cirugías abdominales con adherencias, o que se presenta un abdomen hostil para hacer un procedimiento quirúrgico, pues mejor hacer un POEM, que es menos invasivo y que estamos utilizando una vía que se encuentra sin ningún daño para poder hacer la de esa, ¿no? Y aquellos pacientes que no tienen ninguna de esas dos cosas, pues se puede elegir cualquiera de los dos procedimientos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues hay ya varias preguntas por parte del auditorio. Una de ellas es, ¿creen que la dilatación con Rigiflex ya no es opción? ¿La eficacia y seguridad son comparables con un costo bajo? ¿Qué opina, doctor? Pues ya está demostrado que la dilatación tiene muy buenos resultados. Sin embargo, el problema es la duración de la mejoría de los síntomas. Se ha visto que los pacientes vuelven a tener síntomas después de 5 años, y hay que repetir este procedimiento, a veces mucho antes de ese tiempo. Entonces, no es un procedimiento que tenga una durabilidad tan buena como el Heller o como el POEM. Pues yo creo que está mejor hacer ahorita un POEM que una dilatación esofágica. Bueno, efectivamente, existe un estudio realizado hace 3 años aproximadamente, donde se compara la dilatación con balón comparada con la miotomía de Heller, y directamente se ve que por lo menos a 2 años tienen una misma eficiencia ambos procedimientos. Sin embargo, después de este tiempo tiende a caer de manera muy drástica la dilatación con balón. Efectivamente, es un procedimiento que en nuestro país no debemos de olvidar, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Sin embargo, hay que recordar que para que exista una buena dilatación y por lo tanto una mejor eficacia con la dilatación con el balón Rigiflex, es necesario por lo menos hacer una dilatación a 25 o 30 milímetros o 35 milímetros, lo cual es bastante agresivo. Entonces, si hacemos una dilatación muy amplia, la eficiencia es mayor. El problema es que el grado de perforación puede ser también mucho más elevado, y se ha reportado entre un 8 hasta un 16%, y muchas de estas son inadvertidas, es decir, el paciente lo dilatamos, y la dilatación desafortunadamente se hace solamente en la sala de endoscopía y no con fluoroscopía, como debe de realizarse, para confirmar que después de la dilatación no existe ninguna fuga de medio de contraste, que sea el método ideal para poder mandar al paciente a casa o vigilarlo por lo menos 2 días de forma hospitalaria. Entonces, si lo hacemos de esta manera, probablemente el costo de una dilatación con balón sea inclusive muy similar al de una miotomía endoscópica. Bueno, existen varias preguntas más. Otra que tiene que ver con los casos de la curva de aprendizaje. Doctor, ¿qué opina de la curva de aprendizaje para el procedimiento? Bueno, también se han hecho algunos estudios y reportes en cuanto a qué número de casos se deben de tener para considerarse
ya un experto, y oscilan entre 20 casos hasta 60 casos en la experiencia. Obviamente esta enfermedad es una enfermedad rara, con una incidencia baja, y que generalmente acude a centros de concentración donde se atienden este tipo de pacientes. Entonces realmente crear una curva de aprendizaje rápidamente es difícil con tan poco número de pacientes. Sin embargo, yo considero personalmente que todo depende de la experiencia, de la habilidad de cada endoscopista que lo haga, ¿no? Realmente el procedimiento no es tan complicado, es relativamente sencillo, y yo creo que con unos 20 a 30 casos sería suficiente para que el endoscopista sea capacitado para realizar este procedimiento. Ok. ¿La manometría nos ayuda en algo para poder valorar el tipo de procedimiento, el abordaje o la longitud? Bueno, ya se ha visto también, gracias a los estudios manométricos, que existen diferentes tipos de acalasia. Antes estaba más limitado esto y se ha visto también que existen otros trastornos motores a nivel del esfínter esofágico inferior que no caen dentro del grupo de la acalasia, sino problemas de espasmo a nivel esofágico con dificultad al vaciamiento de ese esfínter esofágico inferior, que son candidatos a tratamiento con este tipo de método POEM. También otros trastornos como el espasmo esofágico difuso, el esófago en Jack-Hammer, que son trastornos motores que con este método de la miotomía endoscópica peroral podemos hacer miotomías tan largas como sean necesarias para poder resolver este problema. Entonces sí, la manometría definitivamente juega un papel muy importante. Por ejemplo, en los casos de espasmo esofágico difuso, de Jack-Hammer, no se recomienda hacer una esfinterotomía o sea, el corte del esfínter esofágico inferior, nada más hay que hacer una miotomía en el cuerpo esofágico, ¿no? Entonces ahí es donde uno va a seleccionar qué tipo de miotomía o longitud o todo, dependiendo del tipo de trastorno motor que encontremos en la manometría. Sí, efectivamente, bueno, ya hay varios trabajos en ese sentido y actualmente para la enfermedad se sabe o la tendencia actual es que en los pacientes que tienen un tipo 1 se haga una miotomía corta, de no más allá de 5 centímetros. En los pacientes tipo 2 se haga una miotomía clásica, es decir, entre 10 y 12 centímetros. Y en los pacientes tipo 3 se haga una miotomía muy larga, es decir, justamente por debajo del cartílago cricofaringeo, es decir, entre 20 y 25 centímetros. Entonces, actualmente existen trabajos que han validado esto. Y por lo tanto la manometría de alta resolución es imperativa. ¿Por qué? Porque nos permite seleccionar correctamente a aquellos pacientes, tanto la longitud, inclusive el abordaje, que en ese sentido, aunque tenemos clásicamente el abordaje anterior y posterior, todos los pacientes ya tratados por algún otro método, específicamente una cirugía previa, el abordaje posterior sería evidentemente de primera elección. Y bueno, hay bastantes preguntas. Otra tiene que ver con, bueno, ha habido casos de mediastinitis. ¿Cuál es el manejo, doctor, que recomienda, que ha dado? Afortunadamente no hemos tenido ningún caso de estos, pero están reportados en la literatura y el tratamiento es quirúrgico. Hay que drenar ese mediastino, limpiarlo y tratar al paciente quirúrgicamente, con drenajes apropiados para esto. Sí, efectivamente, nosotros también hemos tenido por lo menos 2 casos. Uno de ellos lo tuvimos inclusive a la semana del procedimiento, porque el problema, como lo dijo el doctor Torices, muchas veces no es hacer el procedimiento, técnicamente pareciera no tan difícil, sobre todo para aquellas personas que están familiarizadas con hacer disección endoscópica o resección, o que están acostumbradas a ver por lo menos lo que es el espacio submucoso. El problema más importante del POEM es enfrentarse a las complicaciones o efectos adversos, los cuales muchas veces no se presentan en las primeras horas, sino se presentan después de 1 o 2 días. Inclusive una parte importante tiene que ver con el manejo de la dieta con esos pacientes. Antes se consideraba que podía, una vez de ser operado el paciente, darle comida prácticamente a los 2 o 3 días. Sin embargo, actualmente se sabe que se tiene que ir con mucho más cuidado, porque aún dejando la longitudinal externa intacta, pues te queda solamente la mucosa y la longitudinal externa, y después tienes el mediastino. Entonces cualquier ruptura a mediano plazo de forma térmica o inclusive durante el procedimiento que no tengamos advertencia puede generar una mediastinitis posterior.
Existen varias preguntas, doctor. Otra es igual de la curva de aprendizaje, que si los modelos biológicos funcionan o no funcionan. Sí, sí funcionan. De hecho, así es como empezamos todos nosotros, con modelos biológicos, y incluso dentro de las actividades que se realizan aquí en la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal hay talleres, se realizan talleres, o en el Hospital Juárez ha habido talleres, incluso ha venido varias veces, ya ha invitado al doctor Michel Calais a dar este tipo de talleres donde se hace la práctica en modelos biológicos, y son muy efectivos. Sí, parece ser que el modelo biológico del porcino es mejor, evidentemente, que otro tipo de modelos biológicos. Antes trabajábamos con perritos, sin embargo, actualmente por la Sociedad Protectora de Animales no podemos hacer eso. Sin embargo, el modelo porcino sí se asemeja mucho a lo que es el humano. Normalmente existe un modelo preclínico donde se utilizan solamente el bloque de estómago y esófago. Ahí se puede estar practicando hasta dominar la técnica lo mejor posible, y después de ahí, si es posible, se puede pasar al modelo porcino vivo, donde se perfecciona la técnica. El médico ya se enfrenta por primera vez a lo que es, por decirlo así, una perforación. El modelo porcino es muy lábil, entonces fácilmente puede morir si lo inflamos mucho, y también a la hemorragia. Y después de eso se recomienda que ya pase a el modelo tutelado, donde se tiene que el médico hacer un procedimiento en compañía de una persona que tenga mucha mayor experiencia, y aquí es donde entra este famoso número de entre 20 y 60, que si bien es muy amplio, tiene que ver también con las características del paciente y con el médico. No es lo mismo hacer una calasia grado 1 o grado 2, donde el esófago está relativamente conservado y prácticamente el diagnóstico es manométrico, porque en muchas ocasiones estos pacientes, hay que recordar que las manometrías que se realizan son porque los van a funduplicar, porque ellos se manifiestan clínicamente por reflujo, y cuando nos damos cuenta, en realidad era una calasia y no una enfermedad por reflujo. Entonces, en estos casos sería mucho más sencillo comparado con pacientes que tienen una calasia ya en estadio 4, donde es un esófago sigmoideo o un megaesófago, donde técnicamente es bastante complicado por la fibrosis submucosa y porque anatómicamente es mucho más difícil realizar este procedimiento. Bueno, existen varias otras preguntas. Nos mencionan aquí que cuál es el protocolo de profilaxis antimicrobiana, estancia hospitalaria, inicio de la vía oral. Sí, siempre nosotros iniciamos con una dosis de antibiótico previa al procedimiento, y se continúa por lo menos con unas 2 o 3 dosis más en el postoperatorio, y siempre al terminar de hacer nuestro túnel y nuestra miotomía y todo, irrigamos el túnel submucoso con una solución con gentamicina o amicacina. Y ese es el protocolo que usamos. Hay controversia en el uso de lavado del canal o del túnel con el antibiótico, pero bueno, nosotros así aprendimos, vimos que lo hacía así el doctor Michel Calais y adoptamos esa costumbre, pero eso puede ser una buena sugerencia. Sí, un ensayo retrospectivo que se hizo hace 2 años en China, donde se demostró que no existía una evidencia científica clara de si nosotros tenemos que darle profilaxis antibiótica intravenosa a los pacientes que iban a ser sometidos a PUEM versus aquellos pacientes en los cuales los dejábamos sin tratamiento con antibiótico. Lo único que se logró demostrar es que el grado de bacteremia parecía ser menor, pero esto no se tradujo en una disminución en complicaciones ni en una disminución en la mortalidad potencial de estos casos. Entonces, actualmente en México, por lo menos en mi hospital, el protocolo que seguimos sí es así. Nosotros sí aplicamos un antibiótico, una cefalosporina de segunda o de tercera generación de manera profiláctica, y valoramos, dependiendo la dificultad del procedimiento, es decir, si el paciente tuvo sangrado, las comorbilidades que tienen, si continuamos con el antibiótico por lo menos durante 5 a 7 días. Bueno, pues algunas otras cuestiones tienen que ver con el cierre, doctor. ¿Qué opina usted del cierre? ¿Lo tenemos que hacer o no con clips? ¿Qué pasa si hay una dehiscencia del sitio de entrada?
qué complicaciones, cómo vigilar a estos pacientes. Bueno, idealmente el cierre se tiene que hacer con clips. A nosotros nos pasó algo curioso en los primeros casos. Nosotros teníamos un aplicador de clips reusable, reutilizable, que cargaba uno por uno las grapas, y en un procedimiento se rompió la pinza y no teníamos ninguna otra con qué cerrarlo. Entonces se nos ocurrió con ligas para varices esofágicas, cerramos el orificio, y como generalmente estos pacientes tienen un esófago dilatado, pues nos dio bastante bien la mucosa para poder cerrarlo de esta forma, y fue la única variante que hemos tenido para hacer el cierre del abordaje. Pero yo creo que idealmente hay que hacerlo con clips, que se realiza muy fácilmente y muy bien. Bueno, en cuanto al cierre, efectivamente, lo que se busca en el cierre es evitar el contacto entre lo que es el espacio intraluminal y el espacio extraluminal. Entonces, de esta manera, el sitio de entrada o la única comunicación potencial se da a través de esta zona. Esto clásicamente se ha hecho a través de clips. Inicialmente se intentaba poner los clips lo más cercano el uno del otro que se pudiera, y de esa forma se llegaban a utilizar entre 6 y hasta 10 o hasta 15 clips. Esto encarecía muchísimo el procedimiento, y posteriormente, ya con mayor confianza, viendo que existe una baja tasa de complicaciones, empezaron a estudiarse diferentes métodos para poder hacer el cierre, desde el uso inclusive de prótesis en aquellos pacientes donde había dehiscencia, inclusive del túnel posteriormente o a los siguientes días del procedimiento, y a nivel de la entrada, ya sea con clips de tipo Vesco o en nuestra experiencia con el uso de un obturador como es el cianoacrilato, donde hemos demostrado que es una técnica segura, muy barata y efectiva. Entonces, lo más importante es tratar de evitar que exista este contacto por cualquier método, por cualquier medio. Y la vigilancia, evidentemente, muchos de estos casos creo que deben de ser todavía internados por lo menos 2 o 3 días para vigilar estas complicaciones tempranas potenciales. Sí, incluso también se puede realizar el cierre con máquinas de coser como el Apolo, ¿verdad? Que no tenemos aquí en México. Seguramente el doctor Michel Calé sí lo ha realizado de esta forma. Se puede suturar el cierre, y eso pues obviamente va a garantizar un cierre hermético de esa zona. Pero el chiste es dejar eso bien cerradito. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo hospitalario habitual en los pacientes? Nosotros los primeros casos los dejábamos, el primero 6 días lo tuvimos ahí en observación y fuimos acortando nuestros tiempos. Incluso tuvimos un solo caso en que se hizo el procedimiento temprano y en la tarde se dio de alta el paciente, pero generalmente ya al resto de los pacientes los hemos dejado 2 días. O sea, el día se realiza el procedimiento, al día siguiente temprano se les hace una prueba siempre rutinariamente les hacemos un trago de material hidrosoluble para ver que no exista una fuga del medio de contraste y se les inicia la vía oral. Si la toleran, empezamos con dieta líquida un par de días nada más y luego ya evolucionamos a dieta normal y los dejamos ir al segundo día normalmente del procedimiento. Sí, en nuestro caso somos la verdad un poquito más conservadores, y esto probablemente tiene que ver con la idiosincrasia de nuestros pacientes. Algunos de los casos que hemos tenido que se nos han complicado en el tiempo, actualmente se llama evento adverso, no complicación, tiene que ver con que nosotros dejamos una alimentación muy estricta, nos vamos muy lentos. La primera semana los dejamos solamente con dieta líquida, posteriormente dejamos dieta licuada en papillas, y la tercera semana ya dejamos dieta blanda para que finalmente después de un mes el paciente ya consuma una dieta normal. No hemos visto ningún problema en cuanto a la nutrición ni alguna otra alteración en los pacientes. Los dejamos también con inhibidor de bomba de protones de manera regular, por lo menos durante los primeros 30 días, y en algunos casos dejamos el antibiótico, como ya se ha mencionado, para completar entre 5 y 7 días. En el aspecto de cuánto quedan intrahospitalariamente los pacientes, esto depende mucho. Si el procedimiento fue bastante limpio, es decir, que no hubo sangrado, que el tiempo del procedimiento fue corto, generalmente son pacientes que inclusive en algunos casos se pueden ir a casa a las 24 horas después del trago de hidrosoluble, donde nos demuestra que no hay ninguna fuga, podemos confiar en él y el paciente puede ir a casa y seguir con la dieta y con las indicaciones. Sin embargo, el problema es que en un par de casos nosotros, cuando damos esa indicación, resulta que a la semana o en un caso a los 10 días acude nuevamente con nosotros a servicio de urgencias y resulta que al interrogatorio
abierto totalmente el túnel, completamente esfacelada esa zona y con restos de alimento. Pero restos de alimento me refiero específicamente a tacos, a cuestiones pues, que prácticamente uno entiende. ¿Por qué? Porque el paciente es una persona muy ansiosa, que a veces el médico no se pone de ese lado, pero son pacientes que llevan años donde no han consumido alimento normal y que en cuanto sienten ellos que pueden pasar mejor el alimento, se confían y ya inician una dieta mucho más sólida, y es cuando podemos observar este tipo de complicaciones bastante severas. Y bueno, en estos casos que estoy ya hablando, sí nos ha tocado batallar bastante. ¿Por qué? Porque en uno de ellos tuvimos que ponerle una sonda endopleural, hacer un lavado a través del túnel de la cavidad de la pleura, dejarlo con el tubo torácico y finalmente se resolvió colocándole una prótesis por lo menos 10 días. Y se evitó, digamos, una cirugía mayor, una esofagectomía, y en otro caso se puso nada más la prótesis, se colocó, se dejó en ayuno y no hubo un mayor problema, pero el cuadro clínico es bastante agresivo. En uno de esos casos recuerdo que inclusive todo el lado derecho del tórax estaba velado, entonces insuficiencia respiratoria severa, prácticamente a grado de requerir orointubación. Entonces, bueno, nuevamente el POEM es una técnica que, si bien técnicamente no parecía ser tan compleja, creo que el médico que intenta hacer este procedimiento debe estar familiarizado con potenciales complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Otra tiene que ver con qué estudios hay de reflujo y esofagitis después del POEM, doctor. Sí, nosotros a todos los pacientes por protocolo les realizamos manometría y pH-metría cada 3 meses después del procedimiento. Esto para nosotros darnos una idea de los resultados que vamos teniendo con nuestro procedimiento. Y esos son los estudios estándar que existen ahorita para valorar los resultados de nuestro procedimiento. Ok. La asociación de hernia hiatalia, calasia, ¿qué tan frecuente la ha visto en su práctica? Sí la hemos visto, no es tan rara, y pues estos son los candidatos a mejor hacer un procedimiento quirúrgico de tipo Heller laparoscópico. Ok, ¿POEM corto o POEM largo? Bueno, nosotros tratamos de hacer, como tú habías dicho, con la ayuda de la manometría y sabiendo de la naturaleza o el tipo de acalasia, tratamos de hacer las miotomías a la medida. Ya no estandarizamos el de que tienen que ser de tantos centímetros aquí. Lo que sí respetamos siempre es que tengan por lo menos 2 centímetros de lado gástrico, y arriba las podemos hacer tan largas o tan cortas dependiendo del tipo de trastorno motor que tenga el paciente. Entonces hacemos a veces largas, a veces cortas, dependiendo. Esos esófagos, megaesófagos que a veces encontramos son muy difíciles de hacer una miotomía larga porque se pierde uno a veces dentro del túnel. O hacer incluso el abordaje, la entrada al túnel, es muy complicado en un megaesófago. Entonces hemos hecho el abordaje, la mucosotomía para entrar al túnel muy cerca del esfínter esofágico inferior sin ningún problema, y les ha ido muy bien a esos pacientes. Y muy bien, y la parte ¿considera más fácil algún abordaje que otro? ¿O hay alguna ventaja de hacer abordaje anterior o abordaje Empezamos posterior? nosotros haciendo el abordaje anterior y luego para probar empezamos con el abordaje posterior. Yo personalmente, y creo que la mayoría de los grupos y expertos prefieren el abordaje posterior, porque es más cómodo para hacer el abordaje, para entrar a hacer el túnel que en la vía anterior. Sin embargo, obviamente ya se han hecho también estudios comparativos en cuanto a qué ventajas tiene uno y otro, y se ha visto que el abordaje posterior tiene más dolor el paciente, requiere de más analgésicos, incluso a veces también se ha asociado con un poquito de más reflujo que con el abordaje anterior. Pero bueno, eso depende. Nosotros ya hacemos el abordaje posterior, pero luego nos vamos yendo lateralmente un poco hacia la curvatura menor del estómago para hacer ahí a ese nivel más o menos la miotomía, no hacerla ni tan anterior ni tan posterior, sino un poco lateral, para tratar de evitar cortar esas fibras oblicuas de nuestro cabestrillo muscular que se forma en el cardias, y con esto tratar de evitar que tengan reflujo los pacientes. Bueno, la última pregunta, por cuestiones de tiempo, es ¿en quién definitivamente no haríamos POEM? O sea, ¿cuál sería el paciente que consideramos nosotros dentro de la acalasia o cualquier trastorno motor esofágico donde el POEM no sería una opción?
Bueno, yo creo que el paciente principalmente con hernia hiatal. Esos pacientes obviamente van a tener reflujo gastroesofágico después de liberar esa zona de alta presión en el esfínter y van a tener reflujo. Entonces, mejor esas zonas hay que hacerles un procedimiento quirúrgico. Efectivamente, estoy de acuerdo. Yo creo que este grupo de pacientes no deberían de ser tratados con un POEM, ya que es muy probable que requieran, evidentemente, aparte de la miotomía, pues la funduplicatura parcial y en general de las otras indicaciones prácticamente el POEM, inclusive a nivel pediátrico. Actualmente está demostrado que puede ser una alternativa bastante segura y efectiva en niños. Con eso. Bueno, ¿alguna conclusión, doctor? No, realmente considero que el POEM llegó para quedarse, ¿verdad? Es un muy buen procedimiento. Bueno, yo también considero que el POEM es una alternativa que inició como eso, como una alternativa. Tal vez a diferencia de otras técnicas en endoscopía, considero que utiliza la base de lo que es el tercer espacio. Es la vía de entrada para procedimientos quirúrgicos para el endoscopista. Entonces, seguramente en el tiempo habrá una evolución mayor de este procedimiento y que se traducirá en menores complicaciones, mayor rapidez del procedimiento y, sobre todo, utilizarlo no solamente en acalasia, sino en enfermedades de mayor prevalencia en la población mexicana. Muchas gracias al doctor Michel Calais y muchas gracias al doctor Hernández y al doctor Torices por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado y cedo ahora la palabra a la doctora Yolanda Zamorano, quien nos informará algunos asuntos importantes. Buenas noches. Una cordial invitación a todos nuestros socios que tienen la oportunidad de asistir a la DDW, que se llevará a cabo en San Diego, California. El día sábado 18 de mayo de 8 a 9:30 tendremos nuestro simposio ASGE-AMEG. Es en la segunda ocasión que participamos con la Sociedad Americana y se llevará a cabo en el Salón número 1 en San Diego Convention Center. Y bueno, pues los esperamos, por favor. Y el programa líder es endoscopía de la vía biliar compleja con nueva tecnología actual en México. Se llevará a cabo del 30 al 31 de mayo. El cupo es limitado, por favor, inscríbanse. Y la sede es el Instituto Nacional de Cancerología y contará con puntaje del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y bueno, también está muy presente la invitación de otras asociaciones hermanas, como es la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de Patología, y los esperamos en la trilogía volumen 2 del 28 al 29 de junio, que se llevará a cabo en Querétaro, en donde nuestra asociación tendrá una participación en un taller de endoscopía que aborda el tema de manejo endoscópico de hemorragia digestiva y también el cupo es limitado. Nuestro próximo evento magno de la asociación, el 11 y 12 de julio en el Holiday Inn Coyoacán, los ecos endoscópicos internacionales de la DDW, y tiene un valor de 15 puntos por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y por favor, nuevamente enfatizamos en que ya está disponible en el micrositio, en la página web de nuestra próxima reunión nacional que se llevará a cabo en el Poliforum de León, Guanajuato, del 14 al 18 de septiembre. Y nuestra próxima sesión están invitados, es el día 6 de junio. El título de la misma es Drenaje de la vía biliar en colangiocarcinoma iliar, 1, 2 o 3 prótesis. Y nuestro profesor invitado internacional será el doctor Guido Costamagna. Muchas gracias por su asistencia. Tuvimos un total de 221 asistentes, la mayoría nacionales, pero también tuvimos invitados virtuales de Nicaragua, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala. Muchas gracias por su atención, su asistencia, y le cedo la palabra al doctor Reyes Dorantes. Muchas gracias, muchas gracias. Pues creo que hemos disfrutado de una sesión muy interesante. Muchas gracias al doctor Michel Calais, nuestro amigo que pues, nos comparte toda su experiencia, a nuestros profesores nacionales, al doctor Oscar Mondragón, al doctor Torices, pues por también compartirnos su experiencia y demostrar que en México pues estamos realmente participando a nivel internacional con la tecnología de vanguardia y los nuevos procedimientos en beneficio de nuestros pacientes. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que pueden obtener puntos del consejo con la asistencia a estas sesiones, recordarles que se inscriban, que hagan su evaluación
antes de la sesión y que después la completen con la evaluación posterior, y que ya esto es la sexta sesión y cuando menos tienen que participar en 6. Pero para aquellos que por alguna razón no hayan podido estar, estas sesiones están en nuestra página, pueden accesarlas y si ustedes hacen la evaluación, cuenta para que obtengan los puntos. Entonces los invito a que la repasen, es una herramienta de enseñanza muy buena y creo que pues además el atractivo de que puedan obtener puntos es muy valioso. Y no me queda más que agradecerles su presencia, su confianza a todos nuestros socios, a todos nuestros invitados y que pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.